Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Hoy hemos escuchado, mis hermanos, un texto que es muy profundo, porque toca uno de los temas más controversiales que se han dado, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito de la filosofía, el tema del mal. Aparentemente es un tema que puede uno verlo como muy simple, como que no tiene mucha complicación. Sin embargo, hermanos, el tema del mal es un tema que requiere de una reflexión muy seria, porque en este tema, este asunto del mal, radica el comportamiento del ser humano. Todos nosotros podemos preguntarnos, o a lo mejor en algún momento dado nos hemos hecho las preguntas, como si existe el mal en el mundo. O sea, ¿realmente existe el mal? O también nos podemos preguntar cómo es, si es que existe, cómo es que se da el mal en el mundo. Ahora, ¿a qué le llamamos mal? ¿Qué es lo malo? ¿O qué es lo bueno? ¿Quién es el que me dice qué es bueno y qué es malo? Y eso son preguntas fundamentales que tenemos que responder, hermanos. Estas preguntas y estos temas se lo han planteado los filósofos, los teólogos, y es un tema que no deja de ser polémico y controversial, porque habrá algunos que incluso llegan a negar el mal. Dicen: no, el mal no existe,
Por supuesto que no. Otros podrán ver el mal como no como mal en sí, sino como una deficiencia del ser humano, pero que no tiene más implicaciones. Y ahora bien, nosotros tenemos que hacernos la pregunta y tenemos que respondernos ante esta cuestión del mal y del comportamiento y del por qué podemos hacer cosas malas o cosas buenas, porque no tendría sentido el hecho de portarnos bien. Si nosotros no esclarecemos muy bien qué es esto del bien y del mal, ¿para qué te portas bien? ¿Por qué se porta bien una persona? Desde que somos pequeñitos nos empiezan a decir papá y mamá, no, eso no lo hagas, eso está mal. O haz esto, eso sí está bien. Desde pequeñitos nosotros podemos darnos cuenta que la persona hace acciones que consideramos malas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en un pequeñito, un niño, ya desde, vamos a pensar, de unos 4 o 5 años, ya comienza el niñito a hacer maldades. Por ejemplo, puede pelear a su hermanito, puede golpear a un hermanito, puede a lo mejor este niño apropiarse de algo que no es de él, empieza a hacer acciones que dices tú, ¿por qué hace eso? O sea, en un niño, ¿por qué hay acciones que nosotros podemos considerar mal? Por eso, hermanos, es fundamental que nosotros entendamos este asunto de qué es el mal, por qué se da el mal en el mundo, por qué el hombre tiene comportamientos que se pueden catalogar como acciones malas o acciones buenas. Son preguntas, hermanos, que han pasado siglos de reflexión y que fíjense, Cristo en 20 segundos lo dejó muy claro todo, hermanos. En 20 segundos, que dura lo que puede uno leer ese párrafo, el Señor dejó muy claro la respuesta para todas estas preguntas. ¿Qué es el mal? ¿Cómo actúa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se da? Y fíjense cómo el Señor lo esclareció a través de una parábola del trigo y la cizaña. Y le hicieron esta pregunta, es una pregunta existencial, pero se le hicieron así: oye Señor, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿De dónde salió la cizaña? ¿En qué momento entró la cizaña? Y cuando el Señor les da una explicación, porque le digo, oye, explícanos todo esto que te estamos preguntando, danos una explicación de esta parábola del sembrador y de la cizaña. Y el Señor dice en un párrafo: el sembrador del trigo es Dios, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El trigo son los partidarios del reino de Dios. La cizaña son los seguidores del maligno. El sembrador de la cizaña es el diablo. Lo dejó perfectamente claro, hermanos. Ahora nos toca a nosotros hacer una reflexión sobre esto. El Señor lo dejó muy claro. La polémica ahí está. Se hacen bolas los filósofos y demás pensando en esta cuestión del mal y si existe o no existe y cómo se da. Nosotros lo primero que podemos decir, hermanos, es ¿qué es el mal? Bueno, el mal siempre se ha definido desde la filosofía, lo han definido como la ausencia del bien que le es debido a un ser. Esto, ¿cómo hay que entenderlo? Se los pongo de la siguiente manera, en un ejemplo muy sencillo. Una persona, cuando nace una persona y que de repente dicen, ya nació el niño, y dice, ¿nació bien o nació mal? No, nació bien, el niño nació bien. ¿Qué es bien? Que el niño viene completito, tiene todos sus órganos internos, tiene sus extremidades, sus piernas, tiene sus brazos, tiene sus ojos, su nariz, su boca. Ven, revisan y dicen, este niño está completito, nació bien.
¿Qué pasa cuando un niño nace, por ejemplo, y no tiene una extremidad? Nace sin una pierna o nace sin dos piernas y dice, el niño nació mal. Por eso fíjense, la definición filosófica es: el mal es la ausencia del bien que le es debido. O sea, el niño debe de nacer con dos piernitas para que sea bien. Si nació con una, ahí hay mal. Tiene un mal físico. Mal físico. Y eso aplíquese en todos los seres, todos los seres. Si tú ves un animalito y dices, a ver, vamos pensando en un animal doméstico, el perrito, ¿no? Un perro tiene 4 patas, tiene sus 4 extremidades. Resulta que este perro nació nada más con 3. Dices, este perro tiene una carencia de bien porque no está completo. Si estuviera completito, entonces sería un bien este perro. Entonces podemos hablar nosotros, mis hermanos, de 2 tipos de bien y de 2 tipos de mal. Concretamente hoy vamos a tocar el tema que nos ocupa, el mal. El mal en sus 2 tipos. El mal físico, vamos a llamarle así, un mal físico, que es el que se da, por ejemplo, cuando una persona nace incompleta. Ese es un mal físico. Todos los que estamos aquí, todos tenemos al menos un mal físico, hermanos, porque nadie somos perfectos. Todo ser que no sea perfecto está sometido a tener imperfecciones, y nadie de los que estamos aquí somos perfectos. No todos tenemos la estatura perfecta, no todos tenemos el rostro perfecto, no todos tenemos el cuerpo perfecto, no todos tenemos las extremidades en una expresión perfecta. Todos tenemos alguna deficiencia, hermanos. Los que usamos, por ejemplo, anteojos, tenemos nosotros un mal físico. No tienes una visión como debieras tenerla tus ojos. Una persona que trae una prótesis en alguna pierna, le hicieron alguna cirugía, esta persona tiene un mal físico porque sus extremidades no están haciendo la función que tendrían que tener. Ese mal físico, hermanos, no tiene ningún tipo de consecuencias morales. El mal físico ni siquiera tiene responsabilidad a la persona. Imagínense ustedes que nace un niño sin piernas y uno no le puede decir, ¿y luego qué estabas pensando, hijo, en nacer sin tus piernitas? No, el niño no tuvo nada que ver. En el mal físico no hay una intervención, al menos directa, de una persona. Solamente cuando, por ejemplo, a una mujer que está embarazada y le dicen, no estés fumando, o no te alcoholices, o no te drogues. ¿Por qué? Porque puedes causarle un mal físico a tu bebé. Y cuando nace el bebé, nace a veces con una alteración física. Nace sin alguna extremidad, no se le formaron bien sus pulmones, cualquier tipo de imperfección que le vino no tanto de manera accidental, sino algo colaboró la mamá porque le dijeron que no lo hiciera. Pero de ahí, fuera de ahí, hermanos, ordinariamente los males físicos no tienen implicaciones morales. O sea, tú no vas a andar por la vida culpable porque tienes las orejas grandes, porque naciste de 1,50 y querías medir 1,80. Tú no tienes responsabilidad moral ahí. Este tipo de mal, hermanos, no nos interesa en este momento. El que nos interesa es el mal moral, es decir, el que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Y aquí es donde empezamos a esclarecer las preguntas como, ¿y por qué hago maldades? ¿Por qué hago cosas malas? Todos los que estamos aquí hemos hecho cosas malas, ¿o no? Levante la mano los que han hecho cosas malas. No, pues aquí casi hacen puras cosas buenas. Está bien. Nosotros los fregados, los que hemos hecho cosas malas, bueno, esta reflexión es para nosotros. Todo ser humano ha realizado actos malos. Esto es así. Desde que eres pequeñito, realizaste cosas malas. Por supuesto, actos malos, comportamientos malos, que no son los adecuados. ¿Por qué? ¿En dónde mides que sea malo o que sea bueno?
una de las cosas en las que vas a medir, uno de los parámetros es las consecuencias de esto. Tú vas a darte cuenta si fue bueno lo que hiciste o si fue malo lo que hiciste. Pero todos, hermanos, estamos implicados en este mal moral. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos maldades? ¿Por qué has hecho cosas malas y yo también? ¿O por qué sigues haciendo cosas malas y yo también? ¿Qué es lo que nos motiva a eso? ¿Quién nos dice que las hagamos? Esto el Señor lo dejó muy claro, hermanos. Dijo, hay un enemigo que es el diablo. Ese fue el que sembró la cizaña en un trigo sano que él tenía. Así lo dejó. El maligno. Y fíjense bien, a nosotros desde que estamos pequeños y vamos a la doctrina, a la catequesis, bueno, no sé si ahora lo enseñan así los catequistas, pero a nosotros en nuestra generación nos enseñaban y nos decían, tú tienes 3 enemigos. ¿Sí llegaron a escuchar eso? Los enemigos del ser humano, del creyente, del hombre religioso, del hombre de fe, del católico, tiene 3 enemigos. Uno de ellos es el mundo, dice. Otro de los enemigos es la carne. Y el otro es el diablo. Desde que somos pequeños nos decían, tú tienes 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Esto tiene una profundidad, hermanos, y una explicación del mal de una manera tan correcta que hace el Señor. Fíjense bien, el maligno es en sí mismo la personificación del mal. Ese es tu primer enemigo. El demonio existe, es un ser real, no es un ser que se ha construido, no es un constructo mental, no es una invención. El demonio es un ser real que existe, y ahí está el maligno. Es un ángel y tiene una personalidad, y él personifica al mal. Ese es tu primer enemigo. El segundo enemigo es fruto de este maligno, es el mundo. ¿En qué sentido el mundo es tu enemigo? Cuando contemplamos el mundo, cuando sus criterios del mundo son los opuestos a Dios. El mundo, el día que se deshizo de Dios, que dijo no quiero saber de Dios, y hoy vivimos en una sociedad atea, práctica y teórica, hermanos. Pero el día que la sociedad dijo no quiero a Dios, yo no quiero a Dios, el día que quitó a Dios, la sociedad, el mundo, la humanidad, este mundo que nosotros llamamos, este día el mundo se convirtió en el enemigo del creyente. ¿Por qué? Porque ahora el criterio de evaluación del comportamiento humano ya no es Dios. Al quitar a Dios, la sociedad, ¿a quién te pone como criterio de bondad o de maldad? Lo que dice el artista fulano, lo que dice Google, ¿no? Te metes a internet, lo que dice el comentarista perengano, lo que dice mi comadre, lo que digo yo, lo que dice el presidente, lo que me dijo el gobernador, lo que dice el que ganó el premio Nobel. ¿Y esos quiénes son? ¿Esos quiénes son para poner un criterio de bondad o de maldad? ¿Quién les dio la autoridad moral para decir que esto es bueno o esto es malo? El único que te puede decir, hermano, fíjate bien, el único que te puede decir qué está bien o qué está mal en tus comportamientos se llama Dios. Es el único que te puede decir si lo que hiciste fue bueno o lo que hiciste fue malo. El criterio no te lo puede dar una ley, una constitución. Te lo tiene que dar una autoridad grande y moral. Y en este caso es Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el bien absoluto. Dios es el bien absoluto. Él es el criterio en donde uno tiene que regular sus comportamientos. Y fíjense por qué el mundo se ha vuelto nuestro enemigo. Porque el mundo, con sus criterios de valor moral, están por los suelos. Y si no la crees, fíjate los gobiernos, que ya México es uno de ellos,
que ha permitido, por ejemplo, el aborto. No me vengas a decir que practicar el aborto es algo bueno. Ese es un acto malo, hermano. Por el lado que le busques, asesinar a un bebé en el vientre de su madre va a ser malo hoy, mañana, pasado mañana y siempre, hermanos. Siempre será un acto malo, un comportamiento malo del ser humano. Y todavía hay gente irónica, pseudocientífica, que viene a decirnos que el mal no existe, el mal moral no existe. Como bien lo decía este pensador ruso, Fedor Dostoyevsky, decía: si Dios no existe, todo es permitido. Si Dios no existe, todo es permitido. Fíjense esto, qué implicaciones tiene. El día que sacaron a Dios, la sociedad sacó a Dios y se colocó ella como el criterio de moralidad, entonces cada uno tiene su criterio de valor. De tal manera que lo que para ti es malo, pues para otro es bueno. Pero cuando nosotros hacemos un uso de la razón y que vemos la realidad, y tú dices: oye, una persona adulta que viola a los niños, ¿será un acto bueno o un acto malo? Va a ser un acto malo, por el lado que le busques. Un adulto que abusa sexualmente de un menor, de un niñito. O sea, imagínense ustedes estos hermanos tan alterados de la cabeza que han llegado a tener una violación severa de bebés. Y me vienes a decir: no, eso no es un acto malo. ¿De qué me estás hablando, hermano? ¿En qué mundo vives tú? Un multiasesino, no me digas que no está haciendo actos malos. En ese criterio sacaron a Dios y ahora el criterio es la sociedad. Por eso el mundo es tu enemigo y mi enemigo, si somos creyentes. Y ahora el criterio de valor lo va a dar no Dios, no los mandamientos de Dios. Lo va a dar lo que te diga el gobierno, lo que te diga la televisión, lo que te diga internet, lo que te dijo el compadre, lo que te dices tú mismo, y te pones tú como criterio de valor. Es terrible, hermanos. Vean dónde anda la sociedad hoy, porque quitó el criterio máximo de valor, que es Dios, que es la bondad suma, perfecta. Al quitarlo, ¿quién me dice a mí que lo que estoy haciendo es bueno o es malo? Y por eso hoy vemos los criterios así. Ah, bueno, eso para ti es malo, para mí no. El hermano que mata personas te va a decir: ah, bueno, pues para ti no es malo, o para ti sí es malo. Para mí es un acto bueno. Yo no sé para ti qué sea, pero matar a mí produce placer y para mí es muy bueno. Cuando tomas ese criterio de tu enemigo el mundo, podemos darnos cuenta que está pasando hoy, por ejemplo, en las familias, en donde papá o mamá se han puesto como criterio, ya no ponen a Cristo o a Dios como el criterio de bondad para evaluar mi comportamiento, y entonces el criterio lo hace mi compadre. Entonces aquel señor se va a dar el lujo de seguirle robando. El papá va a seguir robando a su familia porque se alcoholiza, porque es un borracho, porque se sigue drogando, porque ve nada más para sus bienes personales, y deja al niño que no tenga zapatos porque ya va a entrar a la escuela por los útiles, y va: no, yo voy a seguirme gastando. ¿Y por qué? Porque yo estoy haciendo bien. El criterio me lo da mi compadre, que hace lo mismo, o me lo dan los machines, que es, estuve oyendo yo los narcocorridos, padre, y yo ya me di cuenta que yo soy macho, yo soy fregón, a mí todos me hacen los mandados. Y escuchen los narcocorridos. A veces escuchan un narcocorrido donde escuches una persona que te esté comunicando valores o algo. No, ahí en los narcocorridos es: yo soy machín, y a mí la policía y el mundo me hacen los mandados, y yo hago y deshago, y lo que quiero lo hago, y las viejas que quiera yo tengo. A ver, hermano, porque los criterios del mundo ahora son otros. Ya no está Dios. Entonces, cuando lo trasladas a tu familia, te vas a dar cuenta que hay muchos comportamientos en la familia que no están bien.
No están bien. Porque la sociedad ya te permite hacerlo, no quiere decir que están bien, hermanos. Por supuesto que no. El hecho de que la sociedad imagínate tú que una legislación diga ya está despenalizado el aborto, entonces ya tiene bondad el aborto. No, va a seguir siendo malo, hermano. Aunque la ley lo legisle y diga que ya no tienes ninguna pena de carácter judicial, bueno, entonces ya se le quitó la maldad al aborto. No, sigue siendo malo, hermano. Y fíjense, este es el criterio que muchas familias está llegando. El criterio en los hogares católicos, en donde ya no está Dios. Y el criterio lo va poniendo la sociedad. Lo que dice la gente de enfrente, lo que dijo el gobernador, lo que dijo esta persona. Eso es terrible. Por eso es tu enemigo, hermano. Y finalmente dice la doctrina que el tercer enemigo que tú tienes es la carne. ¿Por qué? Porque tú, hermano, en tu corazón tienes la semillita también del maligno. Por eso haces cosas malas. Y yo también. Por eso hacemos cosas malas, hermanos. Porque el demonio nos sembró también a nosotros la cizaña. Porque uno se pregunta uno a sí mismo y dice, ¿y por qué hago maldades? ¿Por qué cometo pecados? ¿Por qué me gusta hacer el pecado? ¿Por qué? Es un acto malo. El pecado es un acto malo porque el criterio es Dios. Y ahí están los mandamientos, hermano. El criterio va a ser Él. Entonces, ¿por qué hago esto mal? ¿Por qué me inclino? Porque tienes la semilla del maligno sembrada en tu corazón. Todos, hermanos, todos. Por eso fíjense, hermanos, qué serio y qué delicado es el tema de hoy. El tema del mal. ¿Qué es malo y qué es bueno? El que te va a definir esto se llama Dios. Y en los mandamientos lo vas a ver. Oye, ¿esto que estoy haciendo será malo o será bueno? ¿Qué te dice el Señor en sus mandamientos? Tú mismo respóndete, hermano. Y no pongas como criterio las cosas del mundo. Porque si los pones como criterio, entonces todo lo que vas a hacer está justificado y es bueno. Síguete emborrachando, sigue drogando, sigue robando en tu trabajo, sigue siendo deshonesto con tus hijos, sigue diciendo mentiras, sigue dañando al otro hermano. Pues al cabo no pasa nada. Aquí ya no hay criterios de bondad o de maldad. Hermanos, esto tenemos que entenderlo. El católico tiene que entender el mal moral. El mal físico no nos da problema, pero el mal moral sí. ¿Por qué, Padre? Porque esto tiene consecuencias. Porque alguien pudiera decirnos, bueno, ¿qué, Padre? ¿Y si sigo haciendo el mal y el bien qué? ¿Y si sigo haciendo el mal qué? ¿Qué me va a pasar? Mire, yo tengo años haciendo el mal. Sí, tengo años robando. Tengo años comportándome así como usted acaba de definir en mi familia, siendo un borracho, un desobligado, un grosero, incluso un golpeador a lo mejor de mi esposa, de mis hijos, lo que tú quieras. Y mire, no me ha pasado nada. Entonces, señal de que yo puedo seguir haciendo el mal, o lo que usted llama mal, pues al final de cuentas no me pasa nada. El problema es que sí va a pasar algo, hermanos. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús lo dejó muy claro en sus 20 segundos en los cuales dejó muy claro todo, hermanos. Dijo, la cosecha es el fin del mundo, los segadores son los ángeles, el trigo son los partidarios del reino de Dios, la cizaña son los partidarios del maligno. Y cuando venga el fin del mundo, el día de la cosecha, se va a separar a unos y a otros. La cizaña la van a amarrar y la van a arrojar al fuego, dice el Señor, donde será el llanto y la desesperación. Y el trigo brillará. Estos hermanos partidarios del reino brillarán en el reino del Padre. ¿Eso está claro? O sea, va a haber consecuencias, hermanos. El mal moral tiene consecuencias. Si tú te sigues comportando, y yo también, como cizaña, hermanos, buscando el mal para ti, para tus hermanos y demás, hermano, esto va a tener consecuencias de carácter eterno. Déjate del tiempo aquí. Puede ser que también vivas consecuencias aquí.
de estar haciendo maldades, vas a tener consecuencias aquí en la tierra, pero vas a tener consecuencias en la eternidad, hermano, donde te vas a jugar la condenación o la salvación. Ese es el problema, que el mal moral tiene consecuencias. ¿A poco crees que, vamos a pensar, los políticos que les gusta robar? Aquí en México lo bueno es que no se dan de eso, se dan en otros lugares, pero pensando que hubiera un político que le gusta robarle a su pueblo, ¿tú crees que no va a pasar nada? ¿Va a seguir robando y no va a pasar nada? No, hermano, esto un día lo va a pagar. Por supuesto que sí. El hermano que sigue violando niños y sigue haciendo estragos en las personas, ¿va a seguir así siempre mientras no lo agarre la policía? No, hermano, va a haber un día en que va a pagar. ¿Cuándo, padre? El día que llegue la cosecha. ¿Y cuándo va a ser eso? El día que te mueras, hermano. El día que te mueras vas a ajustar cuentas ese día. Entonces, si ahorita decides andar por la vida creyendo que no pasa nada y voy a seguir haciendo mis maldades y voy a seguir viviendo al margen de lo que me pueda decir Dios y lo que me diga mi papá o mi mamá con sus valores y eso, hágase un lado con todo eso. Si tú decides vivir así, bueno, hermano, solamente que advertido ya estás. Y yo también. Jesús fue muy claro: llegará el día de la cosecha, porque eterno no eres, hermano. Aquí en esta tierra eterno no eres. Vas a sentarte un día a dar cuenta de lo que hiciste. De ahí que tenemos que evaluar cómo nos estamos comportando. ¿Qué estás haciendo actualmente mal en tu vida? Y tú te conoces perfectamente y sabes en este momento qué estás haciendo mal en tu vida. Como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como sacerdote, como soltero, como profesor, como trabajador en una empresa, como lo que tú quieras. Tú sabes lo que estás haciendo mal. Es bueno que no te quedes nada más en el diagnóstico. ¿Qué estoy haciendo mal? No, deja de hacer el mal. El primer paso es: deja de hacer el mal. A eso es a lo que llegó el Señor con esta parábola, a que nos demos cuenta de que el mal existe, de que el mal puede estar en tu corazón, de que tus comportamientos pueden ser malos y de que tienes que dejar de hacerlo. Por eso, hermanos, hoy vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos enseñe, como ella, a buscar siempre el bien y a evitar siempre el mal. Que nos conceda la gracia, hermanos, de ser sensibles ante el mal y ante el bien, inclinarnos siempre hacia el bien y reprobar, rechazar el mal. Que hoy María a todos nos regale esta gracia tan urgente para nosotros los creyentes católicos de hoy.